He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Bien, ha empezado con el registro de la voz de Miguel Hernández, aunque la sonoridad no ha sido muy buena. Óiganlo luego ustedes en su casa porque es mejor. El registro es el que le grabó, el único que existe, al menos que sepamos, de la voz de Miguel Hernández recitando la canción del esposo soldado, uno de los poemas de guerra que más ha durado en su valor, en su significado. Lo grabó Alejo Carpentier en París en 1937, cuando Hernández iba camino del Festival de Teatro de la Unión Soviética. Y a mí me sigue estremeciendo esa canción del esposo soldado. Quiero agradecer a Jesús Pradels, director de la biblioteca, por el encargo que me hizo, al personal de la biblioteca, Emma Guijarro, a todo el personal, pero Emma Guijarro, Maite Ábalos y sobre todo Yolanda Santamaría, que ha estado soportando cambios ha estado además poniéndose en contacto con casi 200 y pico personas que han cedido su obra para acompañar este portal. También, por supuesto, a la familia de Hernández, a Lucía Izquierdo, María José y Miguel, porque su generosidad ha sido estos días también, por muchas razones, importante. Nos hicimos una pregunta antes de empezar las páginas de Miguel Hernández en la biblioteca virtual. Resumida, la mantenemos en la página de apertura como posicionamiento que guía todas las demás. La pregunta dice así: la trayectoria de Miguel Hernández hace que nos preguntemos cómo pudo conseguir, en poco más de 10 años de escritura, obras que lo convierten en creador universal, poeta necesario y ejemplo de la memoria histórica de España, que no debemos olvidar, que no podemos olvidar. Nos preguntábamos al principio cómo alguien que en su adolescencia tuvo una limitada educación escolar y en su juventud una apasionada y amplia formación autodidacta, cómo esa persona obtuvo unos resultados literarios que lo convierten en una figura indiscutible de la gran tradición que se creó en el siglo XX para la literatura española. Un portal dedicado a él debería recorrer, por tanto, y lo recorre, aquellos años de escritura y dar cuenta, primero, de la obra que publicó en vida, que pudo publicar en vida, la obra poética y la obra teatral. 4 libros de poesía que aparecen en sus ediciones facsimilares: Perito en Lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha, a través de la reproducción de, como he dicho, sus primeras ediciones. También las obras teatrales publicadas: ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y Sombra de lo que eras, también El labrador de Basaire y las 4 piezas del teatro en la guerra. Esas reproducciones están transcritas y creo que tienen un valor esencial, porque incluso algunos libros, como El hombre acecha, tenemos la edición facsimilar de la cual quedan solo 2 ejemplares de la edición original, porque fueron destruidos en Valencia cuando entraron las tropas facciosas. Segundo punto, se complementa enseguida con la reconstrucción virtual, esta vez de aquel libro poético que Miguel Hernández no pudo acabar, El cancionero y romancero de ausencias, en el que un hombre acechado por la historia en el fin de una guerra terrible y en los años en los que está sepultado en las cárceles, crea una de las más bellas y terribles construcciones poéticas que inauguran el autobiografismo poético de la posguerra. Luego siguen centenares de poemas recogidos de los manuscritos que Josefina Manresa, la mujer del poeta, conservó en tiempos muy difíciles.
algunos reproducidos en sus ediciones originales, en periódicos, en vida del poeta, en cuadernos, en libros de su obra, que empezó a reeditarse en Hispanoamérica, como sabemos, a finales de los 50, en el 58 y en el 60, sobre todo con la edición en Losada, cuando aquí en España no se podía publicar la mayor parte de su obra. Un apartado da cuenta de la censura que sufrió, al menos seguiremos ampliándolo porque es mucha, que sufrieron los textos de Miguel Hernández durante toda la dictadura. Esto, la obra del poeta, es por supuesto lo más importante del portal que le hemos dedicado. Queremos que la totalidad de la obra, faltan algunas cosas, pero estarán en los próximos meses, esté recogida como homenaje completo a todo lo que escribió en sus más de 10 años de escritura el poeta Miguel Hernández. Luego hay una documentación biográfica, alguna que todavía estremece, como la correspondencia del propio poeta, que a veces sirve como contrapunto biográfico de situaciones que algunos pretendieron de otra forma. Testimonios que jalonan su vida y su muerte, homenajes y recuerdos, documentos procesales de su condena a muerte, testimonios textuales de sus años carcelarios, hasta sus últimos cuentos dedicados a su hijo. Imágenes también, la voz del poeta en la única grabación, que es la que hemos oído ahora un fragmento, y otras voces también que recitan y cantan al poeta Miguel Hernández. Es uno de los más cantados y desde Víctor Jara, que está recogido aquí, a muchos cantantes, no voy a decir más nombres, están presentes en esta página que le han dedicado motivos. Hay también un apartado amplio que recoge, como ya he dicho, casi 500 estudios, algunos de ellos son libros dedicados al poeta. Se trata de ensayos que van desde los primeros tiempos críticos, Concha Zatoya, por ejemplo, a los más recientes, Raúl Zurita, por ejemplo. Tendremos tiempo, espero también, de ir completando esta sección, teniendo en cuenta que el volumen de registros de Miguel Hernández llega en estos momentos a más de 1000 registros ya. Hay algunos sentidos que he planteado en la primera frase que estaba recordando, y el primero es el sentido de poeta necesario. Hay un recuerdo de Antonio Buero Vallejo, que fue amigo y devoto siempre en toda su vida de Miguel Hernández, que sirve para sintetizar el valor esencial y último del poeta. Decía así Buero: para mí es Miguel Hernández un poeta necesario, eso que muy pocos poetas, incluso grandes poetas, logran ser. La raíz, la más honda intuición de la vida, del amor y de la muerte, brota de su fuente como de esas otras pocas fuentes sin las que no sabríamos pasar, y que se llaman Mantique, o San Juan de la Cruz, o Fray Luis, o Machado. Como ellos, él sobrenadará el olvido de los años innumerables, sostenido por su realidad esencial, de sus jornaleros, de su escoba, de su cebolla, de su sueño, de sus besos, de su luz, de su sombra. Hay otro sentido imprescindible que también está recogido y es el del poeta que fue condenado a muerte por el franquismo, conmutada la pena por 30 años y dejado morir en la cárcel sin los cuidados que las biografías demuestran que se podían haber intentado. Nos lleva esto a la memoria, a la cuestión de poeta de la memoria, y que podemos definir también utilizando una frase muy lejana de alguien que fue maestro del hermetismo italiano, Oreste Macri, un gran hispanista, que sintetizaba el mensaje. Decía Macri: el mensaje es una figura de lo posible, que es la raíz semántica de esta poesía, que señala uno de los rarísimos instantes de la historia física, de la historia lírica,
en coincidencia con la historia humana de la libertad y de la verdad. Esa coincidencia era destacada como principio general. Un tema final, siempre acuciante, es el de en un poeta que murió en la cárcel hace ya 81 años, este mes hará 81 años, es la vigencia de su obra tanto tiempo después de su escritura. Un libro suyo, Viento del Pueblo, surge en los comienzos de la Guerra Civil, en los comienzos de la tragedia, los que nacimos después no hemos podido sustraernos a la tragedia. Recordemos siempre lo que había escrito Hernández a Vicente Aleixandre en 1937 como dedicatoria de Viento del Pueblo. Los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Y precisamente en esa línea de la vigencia de Miguel Hernández, yo voy a recortar solo unos versos para ya terminar, que quizás nos demuestren cómo es uno de los poetas que hasta en su poesía más histórica o política tiene vigencia. Escribió en Viento del Pueblo aquellos versos que dicen: asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpago nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas, crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Y anunciaba en este sentido algo que siempre me parece importante: la unidad de los pueblos de España, la unidad en el antifascismo, en las circunstancias dramáticas que estaba viviendo el pueblo español. Resulta importante recortar la vigencia de estos versos, sobre todo cuando en Europa y en España surgen nuevos fascismos. Creo que emocionalmente nuestro recuerdo y agradecimiento se puede cerrar así, evocando a un poeta mediante una secuencia de su obra que es todavía reivindicación actual de la historia. Gracias.